En el siglo XIII la poesía culta comenzó a desarrollarse, y lo hizo de forma escrita. Se apodó como Mester de Clerecía. Su nombre viene significando algo así como oficio o trabajo de los clérigos, y los temas principales que trata son religiosos o morales. Las características de esta corriente literaria, que luego veremos con más profundidad, se pueden condensar en esta cita del libro de Alexandre. Mester traío fermoso, non es de joglaría, mester es sin pecado, caes de clerecía, fablar curso rimado por la cuaderna vía, a sílabas contadas caes gran maestría. En el siglo XIII, Fernando III declaró el castellano lengua oficial de la administración. Los monasterios en esta época eran focos de difusión cultural, y aunque la difusión científica y literaria todavía seguía siendo en latín, algunos clérigos empezaron a componer sus versos en romance. En el siglo XIII destacó un gran autor, Gonzalo de Berceo, aunque también destacaron las obras anónimas del libro Alexandre y libro de Apolonio. Durante el siglo XIV, el Mester de Clerecía introdujo innovaciones tanto en la forma como en el contenido de los poemas. Junto a la cuadra vía y al verso alejandrino también se utilizó el octosílabo. Junto a los motivos religiosos se añadieron de forma frecuente la sátira, la parodia y los apólogos. El autor más importante de este periodo es el arcipreste de Hita. Las características del Mester de Clerecía, señaladas en la estrofa del libro Alexandre, tienen que ser entendidas en oposición a los rasgos característicos del Mester de Juglaría. Las características del Mester de Clerecía obedecen a conciencia y voluntad estética culta, inspiración e influencia religiosa tanto en los temas como en la ideología, es decir, carácter didáctico, escritores cultos, fundamentalmente clérigos y personas instruidas en la cultura clásica, latina y religiosa, elección de un tipo de versos rimados que tienen el mismo número de sílabas y que forman una estrofa nueva de 4 versos alejandrinos. Los versos del Mester de Clerecía están hechos para ser recitados. En cambio, las características del Mester de Juglaría obedecen a sus composiciones no obedecen a reglas o patrones estéticos. Los juglares cantaban temas profanos. Los juglares solían ser personas de buena memoria y con gran dominio del público, pero con escasa formación. En la poesía juglaresca, la medida de los versos no era regular. La rima solía ser asonante, a diferencia del Mester de Clerecía, que era consonante. Las composiciones del Mester de Juglaría están hechas para ser cantadas, no recitadas. El libro de Alexandre es una obra anónima. Trata sobre Alejandro Magno, al que se lo presenta como modelo de caballero medieval. Fue escrito, se cree, a principios del siglo XII. A partir de aquí se empezó a llamar versos alejandrinos a los versos de 14 sílabas, ya que con ellos se expresaba Alejandro Magno en esta obra. En cambio, el libro Apolonio cuenta la historia de Apolonio, rey de Tiro, y fue escrito en el siglo XIII. Hola, soy Moisés Martínez y voy a hablar de Gonzalo de Berceo, uno de los autores más importantes de esta época. Gonzalo de Berceo fue el primer poeta español de nombre conocido. Esto quiere decir que fue el primero que firmó con su nombre las obras que escribió, la cual era una práctica poco común en aquel entonces. De Gonzalo de Berceo se sabe poco, y se sabe menos de cuándo nació. Lo que sí se sabe de Gonzalo es que nació en Berceo y vivió su infancia en San Millán de Suso. Y lo último, se sabe que fue clérigo relacionado con el monasterio de San Millán de la Cogolla. Sus obras eran a menudo basadas en fuentes latinas y tenían un carácter didáctico y moralizador. A Berceo se le conoce por escribir himnos, pero además algunas obras litúrgicas y también unas cuantas de vidas de santos, como la de Santo Domingo y la de San Millán. E incluso tiene una obra sin acabar. Pero sin duda, su obra más importante es Los Milagros de Nuestra Señora, la cual consta de 25 breves relatos que tratan sobre las leyendas de la tradición mariana europea. Berceo es considerado como un autor que ya tenía conciencia de su creación. Él sabe que estaba utilizando de forma artística una lengua que no era el latín, dirigiéndose al pueblo llano. Berceo, para tratar de llegar al pueblo llano, utilizaba un lenguaje sencillo, muy claro, repleto de voces populares y giros dialectales.
También, muchos de los versos de Berceo destacan por su lirismo, por una escenificación familiar y por su ambiente rural en las que desarrolla sus historias. Señores, si quisieres mío servicio y prender, queríamos de grado servir de mío mester. Debe de lo que sabe, o en el largo ser, se non podría en culpa o en hierro caer. El propósito de Gonzalo de Berceo en sus obras era didáctico y moralizador. Sus obras tuvieron una gran relevancia gracias a su intención, que era llegar al pueblo llano mediante lenguaje sencillo. Llegan hasta nuestros días, e incluso han servido como referencia a grandes obras muy populares del castellano. Juan Ruiz, el arcipreste de Ista, fue el autor de clerecía más importante del siglo XIV. Este escribió una de las obras capitales de la literatura española, el libro de Buen Amor. De este autor conocemos muy pocos datos de su vida, casi todos ellos sacados de sus obras. Fue un poeta de carácter alegre y jovial, además con un estilo poético del mester de clerecía. Su obra, el libro de Buen Amor, presenta una gran variedad de temas, géneros, estrofas y versos, pudiendo así tener cabida, pues, desde lo religioso a lo mundano, de la exaltación amorosa al extremismo religioso. La obra cuenta con un protagonista que tiene diferentes aventuras amorosas, interrumpidas a menudo por varios elementos, y además de ser ayudado por su draconventus, una vieja alcahueta, que inspiró la futura creación de la Celestina. Su estructura se puede definir en 7 apartados vistos en esta tabla. El primer apartado está al principio de la obra con un prólogo en prosa. El segundo apartado comprende en un relato alegre y desenfadado, escrito en forma autobiográfica. En el tercer apartado se abarcan ejemplos significativos de diversas narrativas del texto, por ejemplo, la batalla de Don Carlán y Doña Cuaresma, narración alegórica burlesca. El cuarto apartado entra cuando se da una serie de sátiras, por ejemplo, sobre el poder de dinero en el mundo. El quinto apartado son reflexiones morales sobre distintos temas, como por ejemplo la confesión. El apartado 6 son poemas líricos religiosos, como los dedicados a la Virgen, y el apartado 7 son poemas líricos de tema profano, como las canticas de Serrana. Posee una métrica del mester de clerecía, pero tiene algunos aspectos juglarescos y populares, como por ejemplo las irregularidades métricas. El estilo del libro muestra un lenguaje rico y muy variado. Se emplea el registro culto como el coloquial, un léxico muy amplio con expresiones pintorescas y populares que reflejan la variedad del habla en esa época. La obra empieza con una intención moralizadora, ya que habla sobre diferentes maneras engañosas del loco amor del mundo que usa algunas personas para pecar, pretendiendo así que la gente lo rechace y no peque. Pero a continuación es mismamente contradecido, diciendo que si alguien quisiera experimentarlo, aquí hallará algunas maneras para ello, dejando así inconclusa su intención.